padre con el hijo lo llevara en ese momento, pero bueno, son las cosas. ¿Tú quieres opinar sobre esto, Johnny? Está bien. No. Bueno, seguimos en el tema de la discusión, los temas insulares. Y tenemos dos invitados que vienen por ahí para que veamos las cosas de Haití desde Haití. Juan Francisco, el tema de la MINUSTAH, de la fuerza de ocupación en Haití, que Johnny hizo una intervención interesante, pero desde aquí uno no maneja todos los detalles. Porque Haití parece como que no es noticia en el mundo, y lo que pasa en Haití como que aquí no se conoce. Uno vive como desinformado. Tan cerca, Estando tan cerca, de aquel lado. Bien, como vivimos desinformados sobre el tema Haití, para eso hemos invitado a dos dirigentes haitianos revolucionarios para que nos ayuden a comprender mejor lo que está pasando de aquel lado de la frontera. Vamos a una breve pausa y retornamos entonces con dos amigos haitianos, no sin antes agradecer a Johnny Guerrero y a Juan Francisco de la Rosa, que siempre nos ayudan en estas discusiones, en estas conversaciones, a entender los problemas del país y del mundo. Vamos arriba a una breve pausa. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio. En esta entrega tenemos el privilegio de contar con nosotros con dos hermanos revolucionarios haitianos, con quienes vamos a conversar sobre Haití. ¿Cómo está Haití? Ya con Johnny y Juan Francisco tocábamos algunos aspectos de Haití, pero desde aquí. Tenemos aquí con nosotros a Jean Petion Fanarx, primer secretario nacional del Partido Acción Socialista, y a Jean Limongi, no sé si estoy pronunciando bien los nombres, los apellidos, que es el segundo secretario del Partido Acción Socialista, que me informa así rápidamente Ramón Almanzar, que está con nosotros en el estudio, que es un partido que surgió en el 2008 y ya tienen 2 diputados a la Asamblea Nacional, al Congreso, al Parlamento haitiano. Cosa interesante, ojalá que los grupos de izquierda en la República Dominicana pudieran leer esa experiencia, aplicarla de alguna manera
y que también pudiéramos tener representación en el Congreso Nacional y desde ahí dar la batalla política necesaria a partir de los principios duartianos. Jean Petion Favars. Que yo no sé francés, yo tengo esta debilidad. Yo debía saber hablar creol y francés, pero bueno, lo reconozco autocríticamente que a pesar de que soy de Dajabón, de la frontera ahí con Juana Méndez, no manejo el idioma. Una debilidad y me autocrítico. Jean Limongi, hablemos de Haití. ¿Cómo está hoy la situación política en Haití? Y la situación económica después del terremoto y todo esto, y ustedes que surgen en el 2008 como partido ya independiente, me imagino que vienen de ser un desprendimiento de otra organización, me imagino, ¿no? A ver, hablemos de cómo anda la cosa en Haití. Haití la cosa está muy difícil ahora. Después del terremoto, las instituciones que han prometido dinero han dado dinero solamente a las ONG que están actuando, que están haciendo acciones que no son necesarias a lo mejor para el pueblo. Ahora yo veo que el pueblo solito, con su dinerito, están haciendo la reconstrucción. Hay casitas que están construidas allí y allá, pero de la misma forma que antes. No hay una dirección de las instituciones para indicar cómo construir las casas si en caso que viene otro terremoto. Y la situación económica está muy difícil porque no hay trabajo por el pueblo ahora. Y hay problemas todavía de escuela, de alumnos, de estudiantes que no pueden ir a la escuela por razón de dinero. Y con el terremoto han destruido muchas casas. La gente todavía vive abajo de casas de campaña, viviendo en la calle, y en las provincias no hay abierto para inversionistas, para que la gente pueda venir a investir dinero para crear trabajo para el pueblo y los jóvenes. Ahora tenemos muchos de los jóvenes que no están trabajando y muchas familias no tienen trabajo, están sobreviviendo. A propósito de esto, rápidamente así, Jean, aquí en la República Dominicana, cuando ocurre un fenómeno de la naturaleza, que hay, digamos que destrucción, que hay daños materiales, las ayudas que llegan del exterior, los políticos que están en el gobierno, el que sea, siempre se la cogen. Y aquí le llamamos come ayuda. En Haití, las ayudas que llegaron cuando el terremoto llegaron hasta el pueblo, o los políticos que estaban en el poder se la comieron. No, llegaron mucho más a las ONG. Cuando digan que gastan como $2 millones de una ONG, posiblemente 20,000 llegan al terreno. Se la comen también. Y ellos están haciendo proyectos que no son necesarios lo que quisieran el pueblo, que sea más bueno para el pueblo. A veces ellos no trabajan con los síndicos. Ellos vengan y implantar su proyecto y después se van sin decir, mire cuánto dinero teníamos, cuánto gastamos por el proyecto y cuánto se quedan. Y se van. A veces muchos proyectos no terminan, no se acaban, no han terminado. Jean Petion Favars, la situación política en Haití, el surgimiento del movimiento Acción Socialista, como partido, ¿qué proyecto tiene? Qui pourrait nous gagner comme parti de gauche à Action Socialiste qui est Haïti pour les politiques. Bon, je dis bonjour à tous les camarades dominicains, tous les touristes en République dominicaine, et ensuite tous les haïtiens qui vivent en République dominicaine. Y él dice saluda a todas las cámaras en la República Dominicana, los haitianos que están viendo la República Dominicana y todos los dominicanos. Je dis à Haïti à vivre une crise généralisée, qui est politique, qui est économique, qui est sociale. Decimos que Haití está viviendo una crisis generalizada, que sea económica o social o política. Sur le plan politique, il y a un gouvernement que c'est impérialiste américain qui a imposé su pouvoir. En cuanto con la política, tenemos un gobierno que está implantado por el imperialismo americano. Et nous sommes occupation illégale des Nations Unies. Estamos bajo una ocupación ilegal de las Naciones Unidas. C'est le premier pays sur la terre qui n'a pas de guerre civile. Es el primer país en el mundo donde no hay guerra civil. Qui ne représente pas une menace pays voisins. Que no representa una amenaza por los países vecinos. Et qui est sous occupation des Nations Unies. Y que está bajo la ocupación de Naciones Unidas.
Sur le plan économique, En cuanto con la economía, nous avons une économie qui a fonctionné à la GABA. tenemos una economía que no está funcionando bien, Côté l'État pas encouragé secteur de base, notamment paysannerie, pour faire production dans le pays. donde el Estado, el gobierno no estimula los sectores de base a trabajar en la economía como los campesinos. C'est ça qui explique le niveau de misère qu'il y a dans la société. Por eso que tenemos esa miseria tan duro en el país. Et sur le plan social, En el plan social, nous avons une situation sociale, tenemos una asignación social côté 80% de la population n'a pas accès à services sociaux de donde base, 80% de la población no tiene acceso al servicio, notamment éducation de qualité, como educación de calidad, santé de qualité, salud de calidad alimentation de y qualité alimentación de calidad et l'eau potable. y agua potable. Ça explication absence de services à eux, Por esa falta de ese servicio lié à un système côté majorité richesse paysanne, mais un petit groupe dans la tiene que société. ver con un sistema donde la mayoría de la riqueza del país está un grupito, Et situation ça prend naissance depuis 1er janvier 1807 avec y esa situación fue desde 1 de enero 1807 arrivé Alexandre Pétion sous pouvoir. con el llegado de Alexander Pétion en el poder. Un mulâtre qui t'a servi la bourgeoisie et impérialiste français. Un mulato que estaba en servicio de la burguesa y imperialismo francés. Ça fait nous-mêmes comme Parti socialiste révolutionnaire, Por eso nosotros como revolucionarios nous avons mené un combat national hacemos una fajación avec toute force con todas las progressiste fuerzas progresistas, et socialiste en pays hein, socialistas, pour nous arriver changer l'ordre des choses. para hacer un cambio de las cosas. D'abord, notre travail, quand nous parlons de l'élection, dans fin d'année, hein, Primero vamos a trabajar para ir a las elecciones al fin de este año, un magistrat avec sénateur. para los síndicos y senadores. Et ensuite, nous avons préparé l'élection 2015 hein, Después vamos a preparar la selección de 2015 pour que nous prenions pouvoir et changer l'ordre des choses en para que pays. tomemos el poder y cambia la orden de las cosas en Haití. Et c'est ça qui fait nous penser que nous pas qu'à faire ça sans nous pas faire solidarité Por eso avec, que pensamos, por eso no podemos hacerlo sin la solidaridad avec frères progressistes con los travers le hermanos monde, progresistas et allá al mundo, particulièrement frères progressistes en République hacia el dominicaine. mundo y particularmente con los hermanos progresistas en la República Dominicana. C'est ça qui expliquait la rencontre de travail nous fait avec Parti Alternative Révolutionnaire en République dominicaine. Eso da una explicación por qué estamos aquí en la República Dominicana a trabajar con los hermanos. Jean, con Johnny Guerrero en el segmento anterior veíamos el tema de la MINUSTAH y de la ocupación. Usted lo abordaba pero muy rápidamente. Si mañana se da la desocupación de estas fuerzas militares en Haití, ¿qué puede pasar en Haití para preservar el orden? ¿Cómo estaría Haití preparado para una salida rápida de la fuerza de la MINUSTAH? Yo deja parler de thème ministère qui en Haïti. Si tu as un bagage qui fait pour retirer force occupation en Haïti, qui ça capacité, qui préparation qui fait pour les forces à sortir pour qu'il y ait l'ordre dans le pays. Bon, nous-mêmes comme Parti révolutionnaire, Nosotros como partido revolucionario nous bataillons d'abord pour nous pouvoir. estamos haciendo una batalla para tomar el poder, Organisons une force de sécurité nationale organizar una fuerza de seguridad nacional et puis préparer des départ ministère et que et puis dirigeant pays après pays, sécurité pays en main. y preparar un de parte de la MINUSTAH y que los dirigentes tomen la seguridad en la mano. Hay un sentimiento en el pueblo haitiano de que salga la MINUSTAH. C'est un sentiment dans le peuple américain que le ministère doit sortir. Peuple haïtien, Le peuple haïtien. oui, peuple haïtien d'une manière générale, son peuple anti-impérialiste. El pueblo haitiano de forma general es un pueblo anti-imperialismo. C'est une raison après peuple haïtien qui a pris l'amour pour Fidel Castro, Por eso que el pueblo haitiano tiene muchos amor por Fidel Hugo Castro, Chavez, Hugo Chávez, ou colonel Muammar Kadhafi. por el colonel Muammar Gaddafi. Le peuple haïtien, c'est un peuple héroïque et qui toujours lutté contre la présence impérialiste en pays. Es un pueblo heroico que siempre faja contra la presencia de imperialismo en el país. Nous faisons avec Jean-Jacques Dessalines en 1804, Lo hicimos con Jean-Jacques Dessalines en 1804, nous faisons en 1915 avec Charles Péral lo hacemos con Charles Peralta contre en l'occupation américaine. 1915 contra la ocupación americana. Et nous faisons aujourd'hui à nous-mêmes, moi-même Jean Pétion Favre, Jean-Samson Limondi a fait
de manière pacifique pour payer une libération nationale. Y nosotros lo vamos a hacer pacífica, del MAS vamos a hacer pacífico para hacerlo de nuevo. ¿Qué posibilidades tienen ustedes como partido en términos del crecimiento de competir en las elecciones presidenciales siguientes? Simplemente no que compartir pour nous entrer dans la compétition électorale là dans cette campagne. Bon, nous-mêmes, nous préparons d'abord l'élection fin d'année qui est fondamentale pour nous. Estamos preparando las elecciones del fin de año, que es muy fundamental para nosotros. Donc, moi-même, je suis candidat pour sénateur dans le département sud. Él va a ser candidato por el Senado del Departamento del Sur. Et puis après l'élection fin d'année, nous allons préparer l'élection présidentielle dans 3 ans. Et comme nous-mêmes, nous avons un discours de gauche que la population a accepté, nous-mêmes, nous avons plus de chance pour nous changer l'ordre des choses dans 3 ans. Y vamos a preparar para la elección de 2015. Y como tenemos un discurso de izquierda, de socialista, tenemos mucha suerte de ganar las elecciones con otro grupo. Jean Limonchi, ¿cómo ven ustedes el panorama político de Haití? Porque parece que se da igual que en República Dominicana. Aquí tenemos unos 66 grupos con tendencia de izquierda, entre grupos y grupitos. Y entonces una gran división. Hay 3, 4, 5 bloques que no ayudan al avance o a la confianza del pueblo. En Haití, por lo que uno conoce, también hay más de 100 organizaciones políticas. De las que tienen tendencia de izquierda, más o menos, ¿cuántas hay? Hay como parti politique plus ou moins qui est de gauche dans Bon, ici, il faut dire c'est gauche. Alors, gauche, vraie gauche là, c'est qu'il y a 2 partis en Haïti. La izquierda de verdad tiene dos partidos. La de verdad, porque hay una izquierda que no es de verdad. Sí, hay que no guardan su línea muchas veces. Hay un partido que se llama AKO y el parti MAS, MAS qui est plus ancien que AKO. que es mucho más viejo que AKO. Y también esa división existe en Haití, de la izquierda también. Y hay gente que se dicen de la izquierda que siempre están en todos los gobiernos, aunque sea. Por eso que a veces hay izquierda de verdad y lo que no saben si son izquierda o no. Pero nosotros estamos trabajando ahora para tener un fuente izquierda antes de la elección de noviembre y para ir junto con la izquierda en la elección de 2015. La visita de ustedes a la República Dominicana, ¿a qué se debe? ¿Vínculo con otra organización política? Parece que la presencia de Ramón Almanza aquí en el estudio con nosotros es que ustedes tienen relaciones políticas o la están estableciendo con la organización que liderea Ramón Almanza. Lo estamos... ¿O es más amplia con otro grupo de izquierda? Estamos estableciendo una relación con el partido de mi señor Ramón Almanza y otras organizaciones de izquierda. Hacia ello queremos tener contacto con otras organizaciones de izquierda para informarnos de cómo es la situación de la izquierda aquí en la República Dominicana y para tener un acuerdo con ellos y tener un apoyo hasta moral para saber la situación y organizarnos juntos para cambiar la situación. Y en ese intercambio que han tenido, ¿qué tal le ha parecido el proceso en la República Dominicana? Nos parece que la cosa es casi lo mismo de la República Dominicana y Haití. A la diferencia que aquí en la República Dominicana la represión contra la izquierda es mucho más organizada. Y en lo contrario en Haití son gente, grupo de gente, grupito de gente o gente que están haciendo represión contra la izquierda o usan la izquierda para llegar al poder y dirigir al contrario. Ustedes que tenían las elecciones hasta que ganó Martelly, que es un personaje del mundo artístico que incluso subía a los escenarios en paños menores, es decir, que no es un político de formación, es un artista de estos modernos, de que andan en la chercha y esto. ¿Ustedes cómo vieron la candidatura de Martelly? ¿Hicieron oposición o hicieron alguna alianza con la señora Manigá o simplemente se mantuvieron distantes de ambos, que eran los candidatos principales en términos electorales? ¿Cuál fue la situación política de ustedes en ese proceso electoral? En ese proceso electoral había muchos partidos. La salida de Martelly como uno de
uno del grupo que se van al segundo turno fue una sorpresa para todos. Porque al principio, dice el Consejo Electoral fue el candidato de INIT y la señora Maninga. Y después, con tiempo, había mucho problema en el Consejo Electoral, en el centro de contado, que fue gente a hacer cosas, a cambiar de voto y todo, y después a salida Martelly y la señora Maninga. Pero en Haití uno se va en el primer turno y después, si usted no tiene la misma línea política con cualquier de ellos, se queda afuera mirando como observador. Eso fue así para nosotros y todos los otros partidos políticos que participaban en las elecciones. Martelly como presidente, ¿cómo ustedes lo evalúan? Martelly como presidente, ¿cómo no evalúa? Bon, Martelly, pour nous comprendre le président Martelly, Para comprender el presidente faut Martelly, nous analyser 20 dernières années tenemos que pour voir le analizar régime Lavalas. los 20 años del régimen Lavalas. En 1991, En 1991, le peuple haïtien prend la rue massivement el pueblo haitiano toma el calle masivamente pour voter un président qui est Jean-Bertrand para Aristide, votar un presidente que se llama Jean-Bertrand Aristide, qui était un discours avec un programme de gauche que tenía un discurso y un programa de izquierda et qui trahit confiance masse populaire. que hizo traición contra la masa popular. Et nous venons un président Préval, Y teníamos el malgré presidente tout fait, Preval, qui fait un pile effort dans le domaine de l'éducation, que ha hecho muchos esfuerzos en cuanto con educación qui y pas arrivé à répondre à l'exigence sociale massive. que no llega a satisfacer la exigencia de la masa, la exigencia de la masa. C'est insatisfaction population par rapport au régime Lavalas là, La insatisfacción en cuanto con el régimen Lavalas, avec complot impérialiste américain con un complot del imperialismo americano et bourgeoisie traditionnelle haïtienne la borges tradicional haitiana qui a couché Martelly comme président, que parí Martelly como presidente, qui c'est un étranger, que es un extranjero notamment américain, era americano, qui n'a aucune expérience politique, que no tiene ninguna experiencia política, qui a bataillé pour casser toute parti politique dans le que pays está fajando para romper todos los partidos políticos et qui a des velléités dictatoriales y que tiene veridad dictatorial, très corrompues muy corrompido, et qui a fait une propagande sociale que está haciendo una propaganda qui social n'a aucun rapport à modèle économique de la pratique dans le pays. que no tiene nada que ver con el modelo económico que está aplicando, está planteado en el país. Qui essaie de faire de ouverture internationale vers l'Amérique latine, Estaba aprobando haciendo un abierto hacia América Latina, notamment Cuba et Venezuela, como Cuba y Venezuela, avec seul objectif con el único objetivo pour prendre l'argent pétrole du commandant Hugo Chavez là, de tomar el dinero de petróleo del comandante Hugo Chávez, enrichir famille et classe dominante haïtienne. enriquecer a su familia y la clase dominante haitiana. C'est vrai visage Eso président era Martelly comme président. la cara de verdad del presidente Martelly. Entonces se parece mucho a Leonel Fernández, que usa los cuartos de Petrocaribe para hacer lo que le da la gana. Una cosa, Duvalier, Martelly, la presencia de Duvalier en Haití, ¿cómo ustedes la valoran? ¿No lo han enjuiciado? ¿Hubo un intento? ¿Cuál es la situación? Le président Duvalier en Haïti qui ont une situation. Bon, le président Duvalier en Haïti, après 25 ans passés à l'étranger, Après ça, de Duvalier en Haïti después de 25 ans de exilio, c'est dans le cadre d'un accord entre l'impérialisme américain es dentro de un acuerdo de los imperialismos americanos et classe dominante haïtienne là, pour M. faire pour le retourner comme impérialiste américain. y la clase alta de Haïti Il y a un projet pour faire ici tourner. Il a fait deux anciens présidents rivales tourner dans le pays pour brouiller quatre politiques pays. lo hacen regresar en Haití las dos, AICDL, para mezclar la carta política en Haití. ¿Qué opinión tienen ustedes hoy de Jean-Bertrand Aristide? Pues, ¿qué opinión tienen hoy día de Jean-Bertrand? Bon, Jean-Bertrand Aristide, c'est un monde qui prend pouvoir dans un monde qui est plus pauvre, Es un tipo que fue tomando el poder al nombre de los que son mucho más pobres mais il trahit conscience populaire. y hace una traición contra la conciencia popular. Au lieu que lui améliorer la vie du monde qui est plus pauvre, En lugar de mejorar la vida de los pobres, il enrichit tête lui, se enriquece él enrichit tête lui et famille au détriment massif. y se enriquece él y su familia contra la masa. Et c'est ça qui explique Y por eso, que lui, dans le cadre d'alliance qu'il a fait avec la famille Clinton,
En la alianza que estaba haciendo con la familia Clinton, qui fait que le peuple a été fâché contre lui en 2004. que el pueblo fue muy guapo contra él en 2004 Il est mené en exil y lo empujó al exilio. et José il tourné comme un esclave moderne des Y regresa États-Unis. aquí como esclavo moderno de los Estados Il Unidos. n'a pas de liberté pour parler, Él no tiene libertad de hablar, il n'a pas de liberté pour sortir. no tiene libertad de salir de su casa. C'est un exil intérieur. Es un exilio interior. Hoy entonces René Preval y Aristide tienen tiendas políticas aparte. Aristide, si no puede hablar, no tiene perspectiva política. Y su fuerza Lavalá, ¿cómo opera? Ni Aristide ni Preval, il pas une agenda politique parce que surtout si on pas parler. Et force te gagne à la balance comment ça marche. Bon, Préval qui a parlé contrairement à Aristide. Preval puede hablar lo contrario de Aristide. Mais il faut nous dire, le mouvement Laval, ça, il est un parti organisé. Tenemos que decir, el movimiento de la base no es un partido organizado. C'est personnalité Aristide qui représente le parti. Es la personalidad de Aristide que fue el partido. Et nous, pendant 7 ans, Aristide fait en exil, Durante los 7 años que él estaba en le exilio, parti a divisé en plusieurs branches. el partido está dividiendo en muchas ramas. Il y a un parti qui a joué un pouvoir matériel, Hay un partido que se fue al poder de Mateli notamment ancien porte-parole pour Laval ça. y la porta-parole del poder de Balas. Et il y a un pile qui était dans l'oubli et il y a un pile qui partit à l'étranger. Y muchos de ellos viven en países extranjeros y muchos de ellos se lo olvidan del paisaje político. Donc réellement, Laval pas pas réellement une force politique. La Balas no es de verdad una fuerza política grande. C'est sous personnalité Aristide de jouer, mais c'est pas sous ce parti. Es alrededor de la persona de Aristide que fue el partido, pero no es el partido mismo. Con la historia revolucionaria de Haití, el ejemplo que Haití dio a principios del siglo XIX y la lucha por la independencia contra la esclavitud y todo aquello, la solidaridad con Simón Bolívar, y los clásicos han planteado que el proletariado no tiene nada que perder más que la cadena de la esclavitud, y con la situación de miseria, de pobreza con que vive el pueblo haitiano, ¿cómo se explica que el pueblo haitiano no se rebele contra este orden de cosas y pueda parir un nuevo modelo, una nueva sociedad política? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes tienen como sociedad hoy? Pour que sa population n'a pas levé avec toute bagaille Haïti fait déjà, bataille pour indépendance, bataille pour abolition esclavage, il était même dit c'est celle, ça Haïti bagaille, Haïti bagaille pour le dire celle cadna esclavage dans pied wa. Comment faire peuple a pas soulever actuellement? Pour nous comprendre la question ça, il faut nous affronter remonter l'histoire du pays. Para entender esa pregunta tenemos que ir atrás en la historia del país. Le pays a pris naissance le 1er janvier 1804. El país nacido el 1 de enero 1804. Jean-Jacques Dessalines qui est fondateur de la nation. Jean-Jacques Dessalines fue el fundador de la nación. Il y a un projet nationaliste, Tenía un proyecto nacionalista, revolutionnaire et internationaliste. internacionalista. Classe dominante à l'époque, La clase dominante qui était à la tête Alexandre Pétion, a la época que tenía Alexandre Pétion assassiné Jean-Jacques Dessalines et tout camarade Lio. asesinar a Jean-Jacques Dessalines y sus camaradas Il prend pouvoir le 1er janvier 1807 y tomar el poder en 1807 et le pays a été divisé en deux républiques. y después el país se dividió en dos La repúblicas, République de l'Ouest avec Alexandre la Pétion República del Oeste con Pétion et le Royaume du Nord avec Henri Christophe. la República del Norte con Henry Christopher. La République de l'Ouest là, sont république de tisans militaires. La República del Oeste fue una república de amigos, Côté majorité richesse, la République de l'Ouest, c'est la main classe dominante, c'est les classes mulates là. donde la mayoría de la riqueza del país estaba con los mulatos, la clase dominante. Pourtant, dans la République, dans le Royaume du Nord, Y lo contrario, en la República del Norte, Henri Christophe fait une grosse modernité économique et sociale. Henry Christophe hacía una modernidad economía y social, Côté majorité monde te connaît. donde la mayoría saben leer y escribir, Côté nous avons une école de médecine, donde teníamos escuela de médicos, une école technique. había escuela técnica, Nous-mêmes, nous avons fabriqué pour des canons. sabíamos hasta fabricar el poder de canon. Eh bien, après la mort Después Henri Christophe en después 1820, la muerte de Henry Christophe en 1920, classe dominante là, avec Boyer arrangé la clase dominante con Boyer pour nous qu'un peuple là, se organizan para la igualdad en del situation pueblo de misère,
en una situación de miseria, avec la religion catholique, con la religión, los católicos, avec l'impérialisme con el américain, imperialismo americano, avec division et mettez au niveau paysanne. con división que pongan dentro los campesinos. C'est tout élément ça expliquer Todos esos elementos sommet peuple à côté. explicar la situación del pueblo actual. Ça fait nous-mêmes comme force révolutionnaire. Por eso que nosotros como Fuerza Nous Revolucionaria avons une campagne de conscientisation populaire. estamos haciendo una campaña de concientización D'abord popular dans l'université, en las universidades, dans l'école, en las escuelas,